Gloria a Dios. Tome su asiento, la iglesia abra su Biblia. Aleluya, el Señor me entregaba en este día la palabra. Abra su Biblia ahí en Génesis 49, versículo 22, capítulo 49, versículo 22. No estaba en mis planes predicar este domingo, pero sí a los planes de Dios, amén. Como todas saben, bueno, el apóstol está ahí todavía en todo el proceso de esta enfermedad del dengue, le agarró bastante fuerte, todavía sigue en cama, pero sabemos que Dios está en control, el Dios que nunca nos desamparó, el Dios que sigue obrando a favor de esta casa. Yo quiero que usted comparta conmigo esta palabra que Dios ponía en mi corazón en esta tarde, porque le decía: Señor, quiero una palabra, dame una palabra, porque no tenía nada, por así decir, que ministrar, que dar, que predicar. Como le decía, no estaba en mis planes, pero bueno, Dios es bueno. Dios de oportunidades, Dios me daba esta palabra en esta tarde. Ya la he ministrado, pero Dios siempre se renueva. Dice la palabra de Dios en Génesis, capítulo 49, versículo 22. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Y yo decía, todos conocemos la historia de José. Voy a ser un poco repetitiva, pero todos conocemos la vida de José, este varón íntegro. De hecho, muchos historiadores dicen que era un prototipo de Cristo, que se parecía en muchas cosas. Si usted va a la palabra y lee la vida de José, es una vida apasionante, es una vida donde él ha padecido diferentes cosas y siempre se ha mantenido firme. Es una vida en la que el enemigo le dio con fuerza, con dureza, pero José así y todo se mantuvo firme. Este es el varón cuyo padre, dice la palabra, que le amó mucho y que por causa de ese amor se lo demostró de una manera que no sé si hizo tan bien, pero la cosa es que el padre lo diferenció y lo destacó entre sus hermanos. Dice la palabra que le hizo una túnica de diversos colores y se la regaló a su hijo José. Por causa de esa túnica, sus hermanos comenzaron a envidiar a José. Sus hermanos de sangre, sus hermanos de carne, los que habían nacido con él, los que se habían criado en la casa con él. ¿Qué hizo mal José? Nada. Simplemente que su padre lo amó. Y yo puedo decirte en esta noche que a veces no necesitas hacer nada malo para que el enemigo te odie. El solo hecho de que el Padre te elija, el solo hecho de que el Padre te ame, el solo hecho de que Él ya haya pensado en ti antes que te formases en el vientre de tu madre, eso solamente basta para que el diablo se enfurezca en contra de tu vida, para que el diablo se enoje en contra de tu vida. José no hizo nada malo, solo que el Padre lo amó quizás un poquito más. Y quizás Dios te ama un poquito más. Y muchos vean tu túnica de colores como un problema para ellos. José era un soñador. Comenzó a tener sueños proféticos, visionarios, donde supuestamente en esos sueños él terminaba mandando a todos. Tenía este tipo de visiones que Dios ya había puesto en el corazón de José. Dios muchas veces va a poner en el corazón nuestro sueños visionarios, sueños que parecen para otro locura, sueños que parecen para otro un imposible, pero déjame decirte que todo sueño de Dios se cumple. Tengas o no tengas recursos, no te limites, porque el sueño que viene de Dios no necesita recursos. El sueño que viene de Dios necesita solamente un Dios que te respalde. Aleluya.
muchas veces las túnicas. ¿Y qué puede representar la túnica? Que te destaques, que seas diferente, que otros sientan que tú eres importante, que puede desatar la túnica, envidia, celos. Pero allí estaba José, padeciendo algo que no buscó, padeciendo algo que no quería. Porque yo me imagino que tanto como usted y como yo, José, amaba a sus hermanos, amaba a su padre, amaba lo que tenía a su alrededor, era la familia. Y verdad que uno a la familia, por más que sea lo que sea, la ama. Amén. ¿Verdad que uno a la familia siempre está sacando las garras por la familia, por más que la familia no se lo merezca? Uno siempre va a poner la cara por la familia, porque ama a la familia. Amén. Y yo me imagino que José amaba a su familia, a sus hermanos. Pero ahí estaban los hermanos de José, llenos de envidia, de celos, porque su papá lo había elegido. Dice la palabra que lo terminan tirando a un pozo. Luego lo venden a Egipto. Y ahí termina José, vendido por sus hermanos, por sus propios hermanos. Y con un padre que creía que ese hijo amado había muerto. Porque no solo que lo venden, sino que llevan su túnica de colores, con sangre y no sé qué más, y le hacen creer al padre que José había muerto. Lo apartan, lo arrancan, lo sacan de la casa a sus propios hermanos y decían: ¡wow! Pero Dios es bueno. Por eso la palabra me enseña tanto de José, porque dice la palabra que en el tiempo de hambre José estaba como gobernador en Egipto. Dios lo posicionó en un lugar de privilegio porque José entendió el propósito. Usted va a leer la palabra, escudriñe la vida de José, que es apasionante, y usted verá que de este varón jamás salió una queja, jamás salió una palabra de maldición, jamás salió una palabra negativa, a pesar de todo lo que le hicieron. Eso me enseña a mi iglesia que debemos parecernos a Cristo, al Cristo de la gloria, que le escupieron en el rostro, que lo vituperaron, que lo laceraron, que lo lastimaron, que le dieron azotes en su espalda, que lo crucificaron. Y me enseña la palabra que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. ¡Aleluya! Eso me habla del amor de Cristo, el que no se merecía este mal. Y ahí estaba José, gobernador de Egipto. Viene el tiempo de hambre sobre Israel. Y dice la palabra que a quienes van los hermanos en busca de comida, al que habían vendido, al que habían traicionado, al que habían envidiado, al que se habían llenado de celo. Dice la palabra que se presentan los hermanos. Yo me imagino el asombro de los hermanos al ver a José. ¡Wow! ¡Qué onda la de Dios cuando aprendemos a perdonar! ¡Qué onda la de Dios cuando aprendemos a amar! ¡Qué onda la de Dios cuando entendemos el propósito! Cuando nos ponemos en las manos de Dios y le decimos: Señor, no sé qué pasa con todo esto, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Yo estoy acá para cumplir un propósito, Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y ahí dice la palabra que sus hermanos lo terminan viendo. Y yo me imagino el asombro cuando
Wow. Diga conmigo, wow. Wow. ¿Verdad que Dios es asombroso? Y dice que de alguna manera, no sé si habrán intimidado, pero José les dice, tranquilos, que yo sé que llegué a este lugar porque Dios así lo quiso. No fue porque ustedes lo quisieron, no fue porque ustedes me vendieron, no fue porque ustedes me traicionaron. Yo llegué a este lugar porque Dios me trajo para preservar la vida de muchos. Eso es lo que termina declarando José, porque llegaría el tiempo de hambre y Dios necesitaba a alguien del remanente de Egipto para que los demás puedan ser alimentados. Yo acá no vine por ustedes, dijo José, yo acá vine porque Dios me trajo. Aleluya. Aleluya. Fue un varón que siempre entendió el propósito. Y a este varón es que se le suelta esta tremenda bendición. Usted va a encontrar ahí, dice la palabra en el título, profecía de Jacob, que es Israel, acerca de sus hijos. Y usted va a encontrar cada bendición que Israel suelta a cada uno de sus hijos. Pero la diferencia es notoria cuando bendice a José. Y no es que Israel lo quiso bendecir así, es que estaban los planes de Dios. Bendecir a aquel que soportó, aquel que estuvo en cárcel, porque oiga, José estuvo en cárcel, estuvo en cisterna, en cuantas cosas el enemigo lo metió. Pero llegó el tiempo donde Dios lo honra. Llega el tiempo donde se reencuentra con su padre. Imagínese la alegría de ese padre que lo creía muerto hacía años. Imagínese la alegría de José de poder alimentar a su padre y a sus hermanos. El que no guardó rencor, el que no se vengó. Él hubiese podido tomar la decisión en ese momento, tenía el control de no darles de comer, de hacerle un poco de lo que hicieron. Pero él entendió que el propósito de Dios trascendía más allá de lo que él podía llegar a sentir. Y estuvo ahí cumpliendo cada paso. De hecho, pasó miles de cosas. Cuando la esposa de Potifar lo acusa, cuando lo meten en la cárcel por causa de que esa mujer se rasga la ropa, dicen que de alguna manera José la quiso forzar, inventa toda una historia, termina en la cárcel. Mentira tras mentira, el diablo levantó contra José. Mentira tras mentira, el diablo los puso contra José. Pero José se mantuvo en las manos del Dios que había confiado. Iglesia, no podemos bajar en los brazos tan fáciles. Cuando leemos la vida de José, tenemos que decidirnos, determinarnos, que es que te dé vuelta la cara al Señor. Ya lo va a transformar, ya van a venir a pedirte alimento. Cuando tú entiendas que no vas por ahí, no vas por la venganza, no vas de ojo por ojo. Eso Cristo lo sacó, lo abolió, mas dijo, ya no digo ojo por ojo, amad a los que os maldicen, bendecid a vuestros enemigos. Esa es la esencia de Cristo, aleluya, aleluya. Y acá viene ese momento donde el Padre comienza a bendecir a cada uno de sus hijos. Y esta es la bendición que le toca a José. Y dice, rama fructífera, José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Y oiga, no es cualquier bendición, porque Dios, porque el Padre no le está diciendo,
una hoja, que es un fruto. La rama va más allá. Porque la rama, si el árbol, oiga, el árbol sin una rama no sería árbol. La rama es la que sostiene las hojas y los frutos. La posición que le estaba dando a José no era cualquier posición. Pero no solo le decía que iba a ser una rama, sino una rama fructífera, donde los frutos en su vida iban a abundar. Cuando reciben esta palabra en esta noche, donde Dios te está diciendo que los frutos en tu vida van a abundar. Puedes estar como la vara de Aarón, seca, pero dice que en el altar la vara reverdeció, dio flores y dio fruto. O sea que para Dios no hay imposible, iglesia. Si Dios te dice que sos una rama fructífera, una rama que lleva abundante fruto y una rama que protege del calor, porque una rama fructífera tiene abundante fruto y abundante hoja, o sea que su sombra se expande. Entonces una rama que protege, una rama que también abunda en fruto. Dios te está diciendo, no solamente serás una rama, vas a ser una rama que abunde en todo lo que tenga. Hoy te podés ver de una manera, pero si Dios te dice rama fructífera, créeme a Dios, iglesia. Te desafío en esta noche, te desafío y te encarezco, como dice la palabra, delante de Dios y de los hombres, que Dios te suelta esta palabra, rama fructífera, y si Él lo dijo, Él lo hará. Aleluya. Quien me quiera contener en esta noche, me contienda con la palabra. Aleluya. Podés mirarte y decir, ¿qué puedo producir? ¿Qué puedo dar yo? No tengo oración, no tengo búsqueda, no tengo intimidad prácticamente ni congrego, no tengo comunión con Dios. Pero para eso viene la palabra. Amén. Una palabra que le dije al Señor. Aleluya. Una palabra. Dios me dijo, me dile, rama fructífera a cielos abiertos. En esta noche de aniversario, cielos abiertos, te dice, rama fructífera. ¿Junto a qué? Junto a la fuente. ¿Junto a qué? Junto a la fuente. Déjame decirte que nunca vas a tener fruto si no estás junto a la fuente. Amén. ¿Y quién es la fuente inagotable? Grítelo, ¿quién es la fuente inagotable? ¿Quién es la fuente inagotable? ¿Tiene miedo que lo escuche el diablo? ¡Diga Cristo! ¡Cristo! ¡Cristo! ¡Cristo es la fuente inagotable! ¡Es Cristo! ¡Cristo! Y dice que eres fructífero, pero si estás junto a la fuente. Amén. Aleluya. Si no estabas junto a la fuente, esta es la noche donde Dios te da la oportunidad de acercarte a Él. Amén. Donde Cristo te da la oportunidad, porque dice la palabra, todos los que tengan sed, vengan a mí y beban, que de su interior correrán ríos de agua viva. Eso es lo que hace Cristo. Cristo es un Cristo de oportunidades. Y si no estabas junto a la fuente, esta es la noche de tu oportunidad. Dice, cuyos vástagos se extienden, aleluya, sobre el muro. El muro, todos sabemos lo que es un muro. Amén. Es algo que limita. Es una pared que cierra todo. Es una pared. En el caso de los muros de Jericó eran unos muros de un espesor tremendo que no se derribaban así nomás.
Y muchas veces en nuestras vidas, nosotros como padres, los muros nos han limitado. Muchas veces ha habido muros que a nosotros nos han puesto un límite y es como que llegamos hasta ahí y más no pudimos, y más no avanzamos, y más no seguimos. Nos quedamos ahí mirando el muro, contemplando el muro. Vio como Moisés, cuando dice la palabra que Dios le dice: no entrarás a la tierra, sino que la contemplarás de lejos. Oiga, qué tristeza para Moisés. Yo medito en esa palabra, pienso, digo, qué tristeza. Después que lo soportó tanto a un pueblo rebelde, que lo llevó 40 años por el desierto, que por causa del pueblo, no vamos a culpar al pueblo, sino de la mala decisión que tomó Moisés en su momento. Que Dios le diga: Moisés, no vas a entrar a la tierra, no vas a mirar de lejos. En tu lugar va a entrar Josué, la generación que te sigue. Y ahí quedó. Un muro lo limitó. Solamente lo miró de lejos, no lo pudo disfrutar. Y a veces nosotros, los padres, yo hoy veo a mi hija, veo las oportunidades que mis hijos tienen, las oportunidades que ellos han tenido, las cosas que han logrado, las cosas que han alcanzado, lo que siguen logrando. Pienso ese día cuando nos fuimos como familia de vacaciones todos juntos, ya Eva tan pequeñita ahí con nosotros también en Córdoba. Un privilegio que ellos tienen que yo no tuve. De hecho, yo conocí, creo, Córdoba ya grande, estando con ellos, mis primeras vacaciones fueron con ellos. Y yo veo, iglesia, los muros que muchas veces nosotros nos han limitado, pero que nuestros hijos no lo han frenado. Porque, oiga, muchas veces como humanos no hemos parado frente al muro, lo hemos mirado como un imposible y hemos retrocedido. Pero hay una generación determinada que me dice la palabra, cuyos vástagos, y los vástagos son nuestros renuevos, son los que nos siguen, son nuestros hijos. Los vástagos, nosotros somos la rama y de nosotros salen los renuevos. De nosotros salen nuestros hijos, pero me dice la palabra que nuestros hijos, dice, cuyos vástagos irán sobre el muro. ¡Aleluya! Hoy la iglesia, a ellos no los detiene un muro, a ellos alcanzan y logran, y gloria a Dios que alcanzan y logran lo que nosotros no hemos alcanzado, porque no nos frena el muro, pero no nos frena el muro no porque yo lo diga, no nos frena el muro porque hay una palabra sobre José que dice que los muros que los vástagos irán sobre el muro. ¡Aleluya! No hay muro que frene, no hay muro que frene nuestros hijos, iglesia. Amén. Crea a Dios, crea que Dios te está diciendo: no hay nada que frene nuestros hijos. Hoy puede estar todo mal, hoy puedes ver a tus hijos mal, hoy puedes ver como que sea muy difícil la situación de ellos, pero Dios es fiel en su palabra. Y si Dios te dice que ellos van a atravesar el muro, yo los visualizo atravesando el muro, yo los visualizo yendo por encima de las dificultades y de los problemas. Yo visualizo a los que amo sobre el muro. Aleluya. Dios es bueno. Le causaron amargura, lo asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Y todos ya le he contado en la introducción todo lo que él vivió. Y yo me imagino que José habrá tenido sus momentos de tristeza, porque
era humano como nosotros. Y padecía y sufría como nosotros. Por eso ahora que le causaron amargura, lo sintió, lo vivió. Pero siguió. Y yo estoy dispuesta a seguir. Yo estoy dispuesta a seguir con cielo abierto hasta donde Dios nos permita. Seguiremos. No importa la amargura, porque la palabra me dice que cuando más los afligían, más se multiplicaban. ¡Aleluya! Yo sigo, iglesia. Voy a llorar un ratito, me voy a entristecer un ratito, pero me levanto y sigo. Amén. ¿Quién somos nosotros? Si hay maestros será el cielo. ¿Cómo no nos van a hacer a nosotros, iglesia? Aleluya. Más dice, su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Dice que el arco de José se mantuvo fuerte y que sus brazos se fortalecieron. Yo cuando oraba por esta palabra meditaba en el tiempo cuando hablaba de los brazos que se fortalecieron, porque ahí no dice que José se mantuvo así porque quiso, sino dice que el pastor, la roca de Israel, Jesucristo el Rey, era el que fortalecía su vida. Amén. Si los brazos de José se mantuvieron fuertes y si su escudo se mantuvo poderoso, no fue porque José era así fuerte literalmente, sino que había alguien que le sostenía los brazos. ¿Se acuerdan en el tiempo de Moisés? Aleluya. Cuando era el tiempo de la guerra, dice que cuando Moisés levantaba los brazos, la victoria prevalecía para el pueblo de Israel. Pero que cuando Moisés bajaba los brazos, el enemigo avanzaba. Imagínense las horas que hubo de guerra, las horas que estuvieron peleando el pueblo, que dice la palabra que los brazos de Moisés se comenzaron a cansar. Pero benditos sean los Aarón y los Hur, porque eso es lo que me dice la palabra, que en ese momento aparece Aarón y aparece Hur y le mantienen los brazos levantados a Moisés. O sea que a José, la roca de Israel, el Cristo de la gloria, le mantuvo los brazos levantados. Ahí donde está, tómele la mano al que tiene al lado y levántesela para arriba. Aleluya. Aleluya. Y yo oro para que cuando su hermano no pueda, lo tenga usted para levantarle los brazos. Yo oro para que cuando usted no pueda, tenga a su hermano para levantarle los brazos. Que siempre en cielos abiertos haya un Aarón y un Hur que levante los brazos de los siervos. Porque los brazos muchas veces se cansan y no se mantienen levantados solos. A Moisés le pasó, de humano se cansó, somos humanos, nos cansamos, pero Dios levante a Aarón y Hur en la casa para que nadie se debilite, para que los arcos se mantengan poderosos, para que los brazos se mantengan fuertes. Aleluya, Padre, yo declaro la palabra que como hubo un Aarón y un Hur en esta casa, habrá muchos Aarón, habrá muchos Hur, pero sobre todas las cosas habrá la roca de Israel. Ok,
el cual te bendecirá. El Dios de tus padres, el Dios omnipotente, iglesia, el Dios que todo lo puede. Viste que a veces tú te sientes muy limitado, que no logras, que no alcanzas. Cuando tú tienes y te das cuenta y se te revela que tu Dios es omnipotente, tú vas a avanzar. Nada te va a detener, porque conmigo está el Dios omnipotente. Eso es lo que me dice la palabra. Conmigo va el Dios que todo lo puede, que me puede ser el hombre, que me puede llegar a intimidar. Si conmigo está el Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo puede, que se te grabe en la mente y en el corazón que hay un Dios que todo lo puede. No es poquito, todo, iglesia. Aleluya. Y si es todo, es todo. Todo. Tanto lo económico, como lo físico, como lo emocional, como lo espiritual. En todo está Dios. En todo. Amén. Aleluya. Con bendiciones de los cielos arriba y con bendiciones del abismo que está abajo. Todas las bendiciones. Diga conmigo, todas. Todas. No solamente serás bendecido en lo natural, sino que vas a ser bendecido en algo que te asciende más allá. Porque déjeme decirle que las bendiciones que vienen de los cielos no son cualquier bendición. Las bendiciones que vienen de los cielos, cuando los cielos se abren a mi favor y todo se derrama y todo se alinea a lo que Dios quiere para tu vida. Déjame decirte que la eternidad de Dios, tú ya eres bendecido, tú ya